Bienvenidos a Ampliación de Noticias, edición sábado 31 de agosto. César Espinosa desde la cabina de RPP en Arequipa y Diana Falcón desde la cabina de RPP en Lima. Los acompañamos. César, ¿qué tal? Reiterados buenos días, Diana. Dar la bienvenida a quienes a esta hora del día se suman a la señal de RPP Noticias a través de nuestra multiplataforma. Unos se suman a través de nuestra señal de radio y quienes están en la plataforma de televisión. Y por supuesto, quienes nos siguen desde diferentes partes del mundo a través de nuestra página web de rpp.pe, la señal en vivo que les permite estar informados desde cualquier parte del planeta. 8 y 7 de la mañana. Así es que hace aproximadamente 2 semanas, quizá un poco más, se habla de posibles cambios en el gabinete. En este interín se ha deteriorado aún más la imagen, el contexto de la gestión de ministros como el de Salud, César Vázquez, y también el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, luego de este extracto de audio en el que se le escucharía decir que la presidenta Dina Boluarte le indicó que cierre nada menos que DIVIAC. Vamos a conversar y darle la bienvenida de una vez a nuestros invitados. Enrique Valderrama, abogado de profesión y analista político y columnista. ¿Cómo está, Enrique? Muy buenos días, encantado de estar aquí. Y también aquí. Está con nosotros Henry Rafael, comunicador, columnista y analista político. Gracias por estar en Ampliación de Noticias. Gracias a ti, Diana. Buenos días. A ver, Enrique, se hablaban de posibles cambios y hasta ahora no se han registrado. ¿Cuáles considera usted que podrían ser los cambios urgentes en el gabinete de Gustavo Adriancén? Bueno, en principio habría que señalar que el gabinete de Adriancén ha sido fundamentalmente un gabinete Otárola sin Otárola, porque cuando entró Adriancén no realizó ningún cambio ministerial. Y evidentemente a estas alturas de las circunstancias creo que hay un desgaste muy grande en el gobierno y lo que debiera pasar es un replanteamiento general del gabinete. Hay una política de Estado sumamente errática, parece prácticamente similar a la ineficiencia de los gobiernos regionales, por ejemplo. Dicho sea de paso, el principal sostén de este gobierno en términos prácticos es el señor Acuña, que además es gobernador regional de La Libertad. Y lo menciono porque es el que sostiene al ministro de Salud, que considero es el peor ministro de este gabinete. Creo que una reconfiguración total, cambiando obviamente el ministro del Interior, Agricultura, el tema de cultura, etcétera. En general debiera haber un replanteamiento total, pero dudo mucho que la presidenta Boluarte se incline por esto y más bien vaya a ser un enroque con alguno de los que están actualmente, ¿no? Claro. Y Henry, ¿coincides con esta opinión o tienes otra visión al respecto? Bueno, yo siempre creo, y lo he sostenido en varias entrevistas, que reconfigurar un gabinete tiene pros y contras. Y voy a hablar de las oportunidades. Efectivamente, este es un gobierno que parece que todavía le falta interpretar de manera un poco más sabia las oportunidades que tiene para gobernar un país de aquí al 2026. Políticamente está sostenido por 2 fuerzas políticas, como es Alianza por el Progreso y Fuerza Popular en el Congreso. O sea que las inseguridades de la política, de la vacancia y de todas esas cosas son poco probables. Pero lo que parece es que no tienen la interpretación, la lectura adecuada de lo que la gente necesita. Y en comunicación política siempre se habla mucho de lo que es la percepción y lo que la gente espera. Yo puedo como gobierno querer muchas cosas, pero hay una lectura de una lectura me parece poco profesional de lo que la gente necesita y percibe. Y en esa línea, un cambio de gabinete debería ser estudiado no solamente bajo el clásico esquema de, una palabra horrible, pero esa suerte de repartija de cupos entre partidos, donde le doy un ministro a un partido y le doy otro ministro a otro partido. Yo creo que la oportunidad que debería encontrar la presidenta es encontrar personas cualificadas que puedan hacer política eficiente, pero comunicarla eficientemente. Yo sí creo que la comunicación es gravitante en este gobierno, porque si lo hicieran bien, no tendrían por qué afrontar los problemas políticos que tienen. Una de las grandes fallas. Y nos mencionaba Henry, Enrique, temas claves como qué es lo que necesita la población a simple vista. No estamos ciegos, seguridad y temas de salud. Y son precisamente los ministerios los que tú hablabas. El de salud, en el caso de César Vázquez tenemos hospitales
hospitales que no tienen tomógrafo, falta de atención en la primera línea de salud, cuestionamientos muy serios a la gestión del actual titular de la cartera de salud. Sin embargo, hay algo, o parece haber algo, un motivo muy particular que va más allá de la gestión de César Vázquez, que hace que él siga en la cartera. Bueno, yo creo que además te quedas corta, porque respecto al asunto del ataque a la meritocracia en el tema de la salud, por ejemplo, que evidentemente ha merecido el justo rechazo de universidades de prestigio, pero también del Colegio Médico, yo quiero poner de relevancia acá que lo que parece es que la presidente Boluarte gobierna y coloca ministros no en base a los intereses de las mayorías, sino en base, lógicamente, a algunos pequeños pactos o encargos. En el caso de los pactos, claramente el ministro de Salud es un hombre puesto por Acuña, quien, como digo, da cierta sostenibilidad al régimen, pero definitivamente nada que aportar en términos de gestión pública. Y evidentemente que no está en la lista de los cambios. Creo que va a ser uno de los más defendidos. Ojalá que fuera cambiado. De verdad, sinceramente digo que el ministro Vázquez debe ser el peor ministro de Salud que yo recuerdo de los últimos años. Y en cuanto al asunto del Ministerio del Interior, creo que está más o menos claro que no ha habido ninguna iniciativa, no solamente de este ministro, sino de este gobierno alrededor del tema de la seguridad. Recuerda tú las declaraciones hace muchos meses de Otárola cuando le hablaban de Bukele y él decía que había un plan Boluarte, para luego meses después la misma presidenta decir que nunca hubo ningún plan Boluarte. Por lo tanto, una reconfiguración ahora creo que sería lo mejor. Mira, mi tesis sobre eso es bastante sencilla. Si Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, sobre todo Alianza para el Progreso, están sosteniendo a Boluarte, lo más sincero sería, junto a otras fuerzas parlamentarias, que armen un gabinete parlamentarizado, pero que evidentemente transparenten esa alianza y asuman también el costo político de este asunto. Claro. Ahora, pero desde el Parlamento, por ejemplo, a diferencia del gobierno cuando estaba el presidente Pedro Castillo, que se tenía mucha ahí, eran muy incisivos los congresistas con cualquier error que cometieran los ministros, que dicho sea de paso también eran ministros que no daban la talla, no había forma de defenderlos, pero ahora como que son muy tolerantes, ¿no? O sea, salen ministros a decir que son prácticas culturales, ni siquiera los interpelan, sale el ministro Ángel Manero de Desarrollo Agrario a decir que no hay hambre en el Perú, cuando la evidencia, uno sale a la calle y se da cuenta que es todo lo contrario. En el sector salud, ni que hablar. El ministro de Trabajo también, que bajo el Ministerio de Trabajo está el Seguro Social, por ejemplo, que es un desastre. Hoy hemos tenido el caso de una persona que nos decía, me han dicho que recién a partir de enero va a haber citas en reumatología y mamá está enferma y en enero todavía del 2025 va a ir allí. O sea, tenemos un Estado que a claras luces es deficiente en su gestión. ¿Es un problema de nombres o es un problema ya también del personal de planta, de quienes funcionarios están haciendo línea de carrera hace muchos años dentro de los ministerios? ¿Solamente basta con cambiar la cabeza o habría que hacer una reingeniería desde adentro? Hoy has agarrado carne, como se dice, ¿no? Porque el problema del Perú, en el fondo, es un problema estructural. Arrastramos funcionarios públicos que han venido ocupando la función pública, valga la redundancia, a través de pactos políticos, componendas, arreglos, gobierno que llega, pone una cantidad de personas a trabajar y además a este componente viene el problema de la judicialización de la política, que hace que los funcionarios públicos sean cada vez más temerosos de hacer que los procesos de contrataciones y las acciones de ejecución del Estado funcionen. Pero yo solamente quiero equiparar tu pregunta también al tema del Congreso que mencionabas respecto a esta suerte de falta de, no diría de trabajo de persecución, porque eso no debería haber, pero sí de fiscalización. Pero es cierto también que desde el gobierno carece de un partido político. El gobierno tiene que tener pactos políticos y esos pactos políticos le dan sostenibilidad. El problema, insisto, es que si de los pactos políticos no emergen figuras con calidad de ejecución en las acciones del Estado y que lo comuniquen asertivamente, entonces vamos a tener nuevamente ministros que puedan pertenecer a uno u otro partido, pero que no generan para la ciudadanía acciones que lo beneficien. Y ahí está la tarea es fácil. Hay que atreverse a hacerla. Gente Enrique, y en ese contexto también la presidenta Dina Boluarte, y lo ha confirmado en RPP el ministro de Desarrollo e Inclusión Julio de Martini, es que se vienen cambios en la estructura del Ejecutivo. Sobre eso vamos a conversar tras la pausa. Por favor, les pido que paciencia y nos esperen algunos minutos. Son las 8:15 de la mañana. Amigos, es momento de ir a un corte. Regresamos con más aquí en La Rota, en Ampliación de Noticias por RPP, la voz de todo el Perú.
nuevos protagonistas de la información y estamos hablando acerca de los ministros, ¿no? Estos posibles cambios que se darían en el gabinete ministerial, quienes podrían abandonar. Ya hemos mencionado algunos ministerios, claramente algunos ministros tienen ahí ya el nombre prácticamente dentro de los bolos, o por lo menos lo que refieren los analistas, y estamos conversando con Enrique Valderrama, abogado de profesión, analista político, columnista, además Henry Rafael, también comunicador, columnista y analista político. Y antes de ir con esto de la fusión de los ministerios que mencionaba Diana, quería hacerle una pregunta a los dos referente a este tema estructural. Tenemos la Autoridad Nacional del Servicio Civil, ¿no?, que su misión indica que es fortalecer justamente a las instituciones. Y me hacía la pregunta, y me gustaría que ustedes también la respondan, ¿realmente está sirviendo, está cumpliendo con este objetivo, o tenemos una institución que poco a poco le hemos ido cortando las extremidades hasta dejarla sin la utilidad para la cual fue creada? No sé quién de los dos se anima a responder primero. Bueno, yo creo que fue una buena iniciativa, fue un buen enfoque, pero poco a poco ha ido desnaturalizándose. Creo sí que necesitamos en determinadas instituciones, en general en toda la gestión pública. El problema es fundamentalmente de gestión. Por eso cuando se entra al debate de vamos a crear un nuevo ministerio, vamos a fusionar ministerios, lo que no se dice es que lo que hay que potenciar básicamente es la gestión justamente en las regiones en donde hay más presupuesto y menos capacidad de ejecución. Y eso pasa sin duda por retornar a la posibilidad de que exista una meritocracia y una formación, digamos, adecuada, lejos de los vaivenes a veces impredecibles o extraños de la política y las cuotas de poder en los ministerios. Tal cual. Y puntualmente sobre el caso de reducir ministerios, ¿no? Se habla de la posibilidad de que se una el MIS con el Ministerio de la Mujer. Este es el momento de tomar una medida como o sea, generar este cambio teniendo en cuenta que hay cifras elevadas de mujeres golpeadas, hay cifras elevadas de menores de edad en situación vulnerable también. ¿Henry? Sí, o sea, yo, digamos, por teoría política, los cambios estructurales tienen que darse siempre al inicio de un gobierno. Eso es por teoría política. Sin embargo, la teoría política... Y al final también, ¿verdad? Se dan. Al final también, si es que quieres dejar alguna bomba para el siguiente gobierno. Pero... Y yo no creo que personalmente no creo que esta sea la razón de ser. Yo que sí creo que en el Perú se necesita reestructurar el Estado. Lo hablábamos hace ratito con la pregunta anterior. Pero creo que el Perú, digamos, en el real politics, como se dice, las cosas pueden ir cambiando de acuerdo a las situaciones que se están presentando. Voy a poner un caso muy lógico. O sea, no sería problema fusionar ministerios, políticamente hablando, con el impacto social o incidencia social en la ciudadanía, si es que el gobierno maneja mejor su posicionamiento y su relación con la gente. Pero si su posicionamiento, relación con la gente se la está dejando a lo que los medios digan, si se la está dejando al sostén político que tiene en el Congreso y no se está preocupando nuevamente en colocar ministros que sean de confianza de la presidenta, absolutamente, sí, pero que complementen con una eficiencia en la ejecución presupuestal y en la ejecución de obras, la fusión ministerial puede ser una bomba molotov porque no va a estar preparado socialmente para defenderla. Pero si esto lo hace a la par la fusión de ministerios, yo creo que para la gente, para la ciudadanía, para el que nos está escuchando, no le importa mucho, la verdad. Claro, claro. Ahora, referente a este cambio de ministros, por ejemplo, si cambiamos en el Ministerio del Interior, implicaría un nuevo análisis, un nuevo plan de lucha contra la inseguridad ciudadana, porque el gobierno no tiene un plan general, ¿no?, que más allá que cambies de nombre de quien presida, siga manteniendo las políticas. Y a veces se habla mucho de eso, que cada cambio de ministro es retroceder, esperar que se empape, conozca los temas, los proyectos de cada ministerio, y cuando parece que ya entendió, nuevamente lo volvemos a cambiar. ¿Realmente esto es así o necesitamos poner a quizá personas de carrera nuevamente, ¿no?, personas que vengan desde el interior de los ministerios, quizá que ya hayan sido viceministros o hayan ocupado cargos al interior de estas carteras? Enrique, por favor. Bueno, yo creo que definitivamente un peligro de un cambio ministerial es justamente el que tú señalas, pero evidentemente en el estado de situación que se encuentra la seguridad ciudadana en el país y digamos además por el ejercicio que ha tenido este ministro, yo creo que más bien el cambio sería positivo. Lógicamente, entre elegir a alguien sin experiencia en el tema o solamente un teórico versus alguien que ya ha tenido experiencia ejecutiva y lo haya hecho relativamente bien, como creo que existen cuadros capacitados para poder ocupar esa plaza, sería definitivamente la mejor alternativa. Ten en cuenta que en este periodo
quizás, aparte del de salud, las dos carteras o las tres carteras que se han manejado peor han sido justamente la del interior, digo yo, la de vivienda, que creo que tiene abandonado los temas de vivienda en el país, y el asunto de la agricultura también. Por lo tanto, yo creo que, por ejemplo, cambios en esos tres sectores no harían daño si, evidentemente, también se escoge gente con un enfoque y experiencia para abordar la agenda social de esos temas, ¿no? Yo voy a jugar un poco Yo voy a jugar un poco al revés, ¿no? O sea, vamos a ponernos en el escenario de una presidenta que necesita tener ministros de confianza. Es claro que el ministro de Interior es una persona de su confianza. Si la presidenta quisiera mantener al ministro de Interior y algunos otros ministros, como Morgan Quero, la ministra de Vivienda, no sé, algunos otros ministros que para ella son vitales, entonces tiene que hacer cambios en aquellos lugares donde se necesita inyectar acción política. Lo decía cuando estábamos en el entretiempo. ¿Que tu ministro o ministra, a pesar de la confianza que le tengas, sea más cuestionado? Es que el cuestionamiento, a ver, te soy súper honesto, yo no creo que la DIVIAC sea importante para la ciudadanía. Ojo, no estoy diciendo que no sea importante. Temas de gestión también, en seguridad ciudadana, por ejemplo, que es un tema clave. A eso iba. Pero sí creo que, por ejemplo, lo que pasó ayer en Jesús María, en Gamarra, o en cualquier lugar del Perú donde asaltan, donde roban, donde hay una falta de conexión sobre el temor de la ciudadanía, que es una emoción muy importante que hay que abordar, creo que no se cambia con el cambio de ministro. O sea, te apuesto que la ciudadanía dice, cambia ministro, yo voy a seguir sintiendo que me roban. Se cambia con un cambio de política de seguridad ciudadana. Si este ministro quiere realmente mantener la confianza de la presidencia y mantenerse en el cargo, tendría que cambiar la estrategia para que sus acciones de seguridad ciudadana sean eficientes o sean perceptiblemente eficientes. Enrique, 2026, año electoral, sin embargo, no se concretaron las esperadas reformas en temas electorales. Van a ser más de 30 partidos políticos los que van a tener la posibilidad de presentar un candidato presidencial. ¿Esto es positivo, es nocivo para un proceso electoral en el 2026? Es absolutamente nocivo, hay una dispersión terrible y creo que 30 se queda corto. Yo creo que van a llegar a más de 40, quizás hasta 50. Tendremos entonces pues una célula de votación de 60, 70 centímetros aproximadamente, con evidentemente la población totalmente al margen, incluso de saber quiénes son los que aspiran a la presidencia, porque van a haber tantos partidos y tantos símbolos. Uno no sabe cuántos son cada vez, ahora con más candidatos, pues. Y evidentemente esto hay que decirlo también, tiene una responsabilidad doble. Aquellos, digamos, que se han presentado siempre como reformólogos, que muy pocas veces han conocido cómo funciona un partido político, y evidentemente parlamentos que se han dejado o llevar de las narices por estas iniciativas, o peor aún, activamente han buscado reformas que han construido este Frankenstein. Creo que lo único positivo respecto a estas reformas que aún se están discutiendo por falta de la segunda votación es la eliminación de los movimientos regionales, porque si tenemos 50 partidos y a la vez tuviéramos pues 100 movimientos o 200 movimientos regionales, y esto sería pues realmente un escenario inmanejable, ¿no? Y evidentemente no tocando los temas lamentablemente de fondo en la primera línea de la política. Sí, yo ahí solamente complemento con que no hay que olvidar que los creadores, los que son responsables de esta reforma electoral son aquellos ideólogos, ¿no?, de izquierda que se encargaron de hacer la reforma electoral en el Perú y que nos han dejado este desastre. Ahora, mira, solamente para contarte respecto a lo que tú mencionabas, Diana, que la gente no conoce a los candidatos. Yo dirijo el Instituto de Comunicación Política y Gobierno y hemos hecho varios focus group para distintos grupos. Y te sorprenderías como personas que se creen conocidas o que creerías que sean conocidas, para la gente de los sectores CD no existen, no los conocen, los consideran personas que sí, por ahí los referencian. Pero ¿cómo reconocerlos si ni siquiera hacen algo por ellos? No solamente no salen por ellos, sino que tenemos a la ciudadanía principalmente enfocada en lo que nosotros llamamos su metro cuadrado de interés. Y si el político no se mete a ese metro cuadrado de interés, va a ser desconocido para ese ciudadano. Claro, es que ahora toda la población está concentrada en solucionar sus problemas económicos, de trabajo, de salud, y más allá ya no quieren mirar. Ahora, ¿hablamos realmente de partidos políticos o estamos hablando ya de familias, ¿no? Porque si uno empieza a ver las primeras encuestas, uno ve son candidatos cuyos apellidos ya hace muchos años están ligados a la política, ¿no? Humala, Fujimori, Acuña, están los Cerrón. O sea, ¿estamos cayendo en eso? Creo que es importante y fundamental una renovación de cuadros en la primera línea de la política.
Y considero que la mayoría de estos movimientos, yo diría vientres de alquiler, no todos lógicamente, pero la inmensa mayoría, entre 30 y a los 50 que pueden llegar, que están en búsqueda de registro, lógicamente no podemos pensar que existe, como creo que lo ha señalado algún político, 50 ideologías en el país. Lamentablemente pues esto se ha proliferado de una manera bastante negativa, y considero además que aparte de los aventureros nuevos, los que están ingresando, existen también algunos esquemas tipo partidos pues universidad, tipo clanes familiares, tipo partidos empresa, y considero definitivamente que esto trastoca el fin último de la política. Y quiero hacer una reflexión respecto a lo que mencionaba Henry Rafael alrededor del tema del metro cuadrado del ciudadano. Y justamente los demócratas tenemos que mirar esos intereses, porque si no, me temo que el 2026, con este desapego de la gente por la política, con este mal gobierno y un parlamento frívolo, va a poder proliferar algún discurso radical, autoritario, no democrático, que definitivamente le hable, quizás en términos demagógicos, de estos intereses cercanos, y la gente pueda terminar votando por ellos. Sí, absolutamente. Es que la comunicación política ha evolucionado, y los partidos políticos, me atrevo a decir, o las agrupaciones, o estos partidos de alquiler, o lo que sea, pero estos 40 o 50 agrupaciones que hoy están en carrera política, yo me atrevería a decirles, mire, solamente van a sobrevivir aquellos que dejan la soberbia y dejan la clásica forma de hacer política, porque hoy en el real politics, en el mundo moderno electoral, hacer política va a depender mucho de la inteligencia y de la experiencia que le pongas para poder llegar a ese metro cuadrado. Pero si ese metro cuadrado lo vas a solucionar con las clásicas latas de da una entrevista, o da una ciudad, o visita una ciudad, o lleva tu portátil, o haz una campaña de redes sociales, vamos a ir viendo cómo estos 30, 40, cada uno se dispersa. ¿Y saben cuál es el peligro? Que van a sobrevivir solamente los que, no solamente los extremos, los que están ahorita. Y además da la impresión de que cada vez nos arrinconan más a los peruanos, de tal manera que nos quedemos con el mismo escenario a los que ya estamos acostumbrados. Por ejemplo, lo que ocurrió en las elecciones pasadas con el caso de Pedro Castillo. 8:30 de la mañana. Muchas gracias por estar en Ampliación de Noticias. Enrique Valderrama, abogado, analista político y columnista, y Henry Rafael, comunicador y analista político. Muy amables. 8:30 de la mañana, amigos, es momento de ir a una pausa para los que nos siguen a través de televisión y escuchar los titulares de la media hora para los que nos acompañan a través de radio. Volvemos.